El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, estamos de regreso a nuestro programa Razones para la Fe, en directo de nuevo, como hacía más o menos unos 4 lunes no estábamos. Esperemos que hayan disfrutado las predicaciones que ustedes escucharon cada lunes. Estábamos en unos días de vacaciones y pues bueno, ya descansados, renovando fuerzas, estamos aquí de nuevo frente al cañón en esta nueva oportunidad que Dios y Nuevo Continente y ustedes, nuestros fieles oyentes, nos dan de poder trabajar en esta labor con este programa, desarrollando estos temas de interés y pues bueno, aquí estamos. Aquí estamos, muy buenas noches a todos nuestros oyentes, con energía renovada, como mi esposa lo acaba de decir. Estuvimos en un mes descansando un poco, también cumplimos algunas responsabilidades ministeriales en algunas iglesias. En fin, uno no, en el Evangelio nunca puede dejar de estar ahí pendiente y atento a las oportunidades que Dios nos brinde para trabajar en su obra y para hacer lo mejor. Confiamos en que las predicaciones que seleccionamos para ustedes mientras estuvimos viajando hayan sido del agrado y de edificación para todos nuestros oyentes, sí. Pero aquí estaremos de nuevo a partir de este momento y en los lunes sucesivos presentes una vez más, sí, en vivo. Quiero hacer una invitación a los oyentes, si me lo permites, antes de sí, claro, darte la entrada al tema, para que si hay entre nuestros oyentes fieles, qué sé yo, comerciantes, empresarios o personas que ofrezcan servicios y quieran anunciarlos a través del programa, pautar en el programa, que nos lo informen a través de la página de Facebook o se comuniquen directamente con la emisora Nuevo Continente. Pues estamos en un periodo de 2 meses de compás para alcanzar el punto de equilibrio que la emisora tiene establecidos para los programas, para poder continuar adelante. Yo creo que algunos de ustedes ya lo saben porque hemos dado esta información por el grupo Razones para la Fe de Facebook. Entonces voy a estar invitándolos para que nuestros oyentes que puedan y quieran apoyar el programa, anunciando y dándose a conocer a través del mismo programa que según nos dicen en Nuevo Continente cada vez tiene más audiencia y ellos están dispuestos a apostarle al programa, y eso para nosotros ha sido muy gratificante porque habla de la calidad de los contenidos y de los oyentes también que están siempre allí pendientes de nuestro programa. De hecho, el ver en el grupo Razones para la Fe los comentarios de la gente cuando de pronto se consideró, sí, se me fue la paloma, el retirar el programa del aire, pues no pensamos que tuviera tanta acogida y palabras muy lindas de la gente, motivantes, y pues bueno, déjenos pues decirles que disfrutamos este espacio, nos gusta y pues igual el sentimiento es mutuo. Sería muy triste el poder acabar este espacio que pues Dios abrió y ha sido de bendición para todos, para nosotros también, el poder interactuar con ustedes, así que es motivante el poder leer y escuchar todos los comentarios que la gente hizo de pronto en su momento cuando se tomó de pronto la idea de que se fuera a acabar. Pero bueno, esperemos que Dios respalde y pues mueva corazones y estén los que tienen que estar pautando, y bueno, y si eso es así, aquí estaremos cada lunes. Y bueno, vamos a arrancar con nuestro tema de hoy. Yo quisiera ponerlos como en contexto, más o menos con los últimos 3-4 temas antes de las predicaciones que ustedes escucharon. Los últimos temas, 3-4 temas, fueron la predestinación,
la seguridad de la salvación, la libertad cristiana y la gran ramera. Estos temas, como todos ya muy bien lo saben, están colgados en el grupo Razones para la Fe y en YouTube. Igualmente las 4 predicaciones en nuestra ausencia por las vacaciones. Y hoy reanudamos con un tema muy interesante, escatológico y de completo interés para todos los creyentes. Y es la tribulación y el milenio. Bueno, entonces arrancamos. Yo te tengo una serie de preguntas y esperamos que los oyentes también hagan sus aportes. Si tienen preguntas, bienvenidos, como siempre lo hacemos, que es más divertido y pienso que podemos sacarle más provecho a todo. Antes que nada, pues yo quisiera que tú nos definieras 2 conceptos, la gran tribulación y el milenio. Bueno, son temas escatológicos, acabas de mencionar tú antes de entrar en la definición, y quiero aclararles a algunos de nuestros oyentes, porque uno da por sentado a veces que el oyente sabe de qué estamos hablando cuando mencionamos escatológico o escatología. Sencillamente, escatología y escatológico son términos que hacen referencia a las doctrinas de los últimos tiempos que vamos a estar abordando a partir de hoy. Aunque ya hemos abordado algunos temas de estos, el tema de la gran ramera, por ejemplo, tiene que ver con la escatología por el papel protagónico que este personaje, pues revelado por Dios en el Apocalipsis de Juan, cumple en los últimos tiempos. Pero vamos a empezar a tratar otros temas de escatología, comenzando por porque tenemos pensado, y eso es lo que quería hacer antes de abordar la definición que me pides, tenemos pensado montar un seminario de escatología, que tendrá lugar en el mes de noviembre en el auditorio de la iglesia Casa sobre la Roca, y pienso yo que si a cualquier pastor o iglesia de pronto le interesa llevarlo a su congregación, también pues podremos, pienso yo, a través de Nuevo Continente hacer la gestión del caso. Se me ocurre. Me parece buenísimo, sí, porque hay mucho desconocimiento y confusión en cuanto a estos temas. Pues bueno, creo que los expositores son bastante bien versados en el asunto, incluyéndote a ti, así que bueno, en su momento les daremos la información detallada. Tú dices que es en el mes de octubre, ¿no? Sí, porque creo que los programas que vamos a estar tratando sobre temas escatológicos son abrebocas de lo que será el seminario. Aquí necesariamente tenemos que hacer un tratamiento a vuelo de pájaro más panorámico. En el seminario, que será durante todo el día, pues podremos entrar en mayores detalles y mayores precisiones sobre los temas que estamos abordando. Y por eso, como yo sé que hay oyentes que quedan como iniciados con muchos de estos temas y quedan con un interés, se les despierta un interés en estos temas, pues vale la pena ir anunciando la realización de ese seminario hacia final de año. Por lo pronto, estaremos aquí tratando temas como el que nos ocupa hoy, que es la gran tribulación y el milenio. Entonces vamos a definirlo. Como es una abrebocas, sí, arranquemos. Vamos a definir primero la gran tribulación, que es por el que me preguntaste en primer lugar. La gran tribulación es una doctrina que tiene una base bíblica, y ya la voy a leer porque todo esto no es invención humana, sino que tiene una base bíblica. La base bíblica se encuentra en boca del Señor Jesucristo, en los Evangelios. En este caso voy a leer porciones del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 9, versículo 21, y Marcos, capítulo 13, versículo 19. Este capítulo de Mateo es el capítulo que habla de las señales de los últimos tiempos, cuando le preguntan sus discípulos al Señor Jesucristo cuáles serán esas señales. Entonces, voy a seleccionar aquí lo que tiene que ver con la gran tribulación. Dice, entonces, los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Porque serán días de tribulación, como no la ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Entonces, yo creo que esta doctrina no es tan enigmática porque el mismo nombre lo indica. La gente sabe, creo yo, lo que es una tribulación, y aquí se está magnificando ese concepto. Entonces es una tribulación
muy grande, un periodo de tribulación futura profetizado en la Biblia, cuya crudeza no ha sido nunca antes igualada ni conocida en la historia de la humanidad hasta el día de hoy, y que afectará al mundo en su totalidad, incluyendo al pueblo de Dios en mayor o menor medida, ya sea que ese pueblo de Dios lo identifiquemos con los judíos o con la iglesia gentil, es decir, no judía indistintamente, porque aquí hay diferencias en las interpretaciones. Algunos afirman que el pueblo de Dios durante este periodo será el pueblo judío, otros afirman que la iglesia también estará presente, en fin, eso lo vamos a ir aclarando sobre la marcha. Pero al margen de cuál sea la identidad del pueblo de Dios en esta época, el punto es que esa gran tribulación afectará de manera especial a el pueblo de Dios, ya sea que lo consideremos judíos o iglesia indistintamente o ambos en conjunto. Esa es la gran tribulación. Y me queda el otro que el preguntaste, milenio. ¿No? Bueno, el milenio. Entonces hablemos ahora del milenio. El milenio es una doctrina que tiene también su base bíblica, un poquito más extensa, creo que debo leerla con mayor extensión, aunque tampoco voy a leerla toda. Está en el capítulo 20, fundamentalmente, del libro de Apocalipsis. Voy a leer los versículos 1 al 6. De ahí surge la noción de milenio, que definiré después de leer esta porción. Dice en la visión el apóstol Juan: vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Aquí está la primera mención. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. 5 menciones hemos contado aquí en esta porción de la expresión 1000 años. Partiendo de este pasaje, entonces, podemos definir el milenio como un periodo intermedio entre la era actual que estamos viviendo y el establecimiento definitivo del reino de Dios en la tierra. Un periodo que será caracterizado por ser una edad de oro, en que imperarán la justicia, la paz y la alegría y fraternidad entre los hombres. Entonces, hemos cumplido con la respuesta a la primera pregunta, definir estos términos. Sí, se puede decir que estas doctrinas, conocidas como dogmas cristianos, es decir, doctrinas en que todo cristiano debe creer, ¿se puede considerar cristiano? O sea, todos los cristianos debemos creer en estas doctrinas como dogmas de fe. No, yo creo que eso hay que dejarlo claro desde el principio. El dogma cristiano es para los oyentes que de pronto el término no les gusta mucho porque se asocia a veces con el catolicismo, lo cual es inexacto. El dogma es sencillamente una creencia fundamental que uno debe tener. Hay dogmas para los católicos que no los creyentes o los cristianos evangélicos, por supuesto, no suscribimos. Y viceversa. Habrá dogmas evangélicos que los católicos no suscriben. Pero tú me preguntas si esto es un dogma cristiano, es decir, que compartimos católicos y evangélicos por igual. Diría que no es un dogma, no es parte de la sana doctrina. Son más bien opiniones teológicas con fundamento, compartidas por amplios grupos o denominaciones, pero no es algo que sea obligatorio creer para ser cristiano. Yo creo que un cristiano... Para ser salvo, no creo que haya que creer en la gran tribulación o en el milenio, por lo menos en la interpretación clásica que se le puede dar a ella. No creo que sea algo fundamental para la doctrina
cristiano. Bueno, y en relación con los últimos tiempos, entonces, ¿cuál sería el dogma cristiano? A eso iba, tú me haces la pregunta y ya la tenía en la mente, la tenía en los labios. El dogma cristiano, desde el punto de vista escatológico, doctrina de los últimos tiempos, es la segunda venida de Cristo. Esto sí es obligatorio para todo el que pretenda llamarse cristiano, sea evangélico o católico u ortodoxo griego. ¿Por qué? Porque hay algo que es compartido por todas las vertientes cristianas, al margen de nuestras polémicas en otras doctrinas y de nuestras discusiones en otros asuntos, y es lo que el credo niceno, el credo apostólico y el credo niceno dice. El contenido de los credos, como lo he repetido aquí en varias oportunidades, es de obligatoria creencia para todo cristiano, no importa la rama a la que pertenezca. Y en el credo dice que la segunda venida de Cristo está incluida allí, así que no creo que podamos cuestionarla. El credo niceno, el credo apostólico, voy a leer la parte pertinente, dice: fue crucificado y muerto y sepultado, hablando de Cristo. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso en el credo apostólico. En el credo niceno, que es un poquito más amplio, vuelve a decir: padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Entonces, esto sí es el dogma cristiano, es la segunda venida de Cristo. Los demás aspectos que rodean la segunda venida de Cristo, como el milenio y la gran tribulación, no son de obligatoria creencia para un cristiano. Por lo menos hay una diversidad de interpretaciones. Sí, o sea, es decir que no es una obligación para un cristiano creer en la gran tribulación y en el milenio. No es una obligación creer en ella. Bueno, aunque tengo que hacer una aclaración aquí. Debido al hecho de que, como lo acabo de leer, se habla de un milenio en el Apocalipsis, se habla de un periodo de gran tribulación en la Biblia que el Señor anunció, yo creo que debo matizar un poquito la respuesta que te acabo de dar, porque he dicho que no es una obligación. Creo que sí es una obligación interpretar de algún modo esos pasajes. Están en la Biblia. En la medida en que están en la Biblia, yo debo tener alguna interpretación de esos pasajes. Entonces, tal vez lo que no es una obligación es suscribir una postura única, porque hay diversas interpretaciones para estos dos pasajes que acabo de leer. Es decir, los cristianos tienen diferentes interpretaciones de la gran tribulación y del milenio. Eso creo que es lo que tengo que aclarar. Así que cuando he dicho que no es una obligación, lo que quiero decir es que no es una obligación suscribir una postura en particular, sino que hay una gama de posturas que un cristiano puede suscribir cualquiera de ellas sin salirse del marco de la sana doctrina. Ok, entonces cuéntanos cuáles son, pues, como las interpretaciones más conocidas dentro de los cristianos sobre estos temas. Miremos pues el milenio primero. Sí, el milenio. Bueno, el milenio primero, sí. Vamos a señalar las posturas más conocidas. Son tres, fundamentalmente son tres. La postura posmilenialista, la postura amilenialista y la postura premilenialista. Comencemos por definir las dos primeras. Hablemos del del posmilenialismo, que fue el primero que mencioné. Como su nombre lo indica, la etimología, el prefijo posmilenialismo indica después del milenio. Esta postura afirma el cumplimiento literal. Ellos dicen, el milenio es literal, es un periodo de 1000 años. Ellos afirman el cumplimiento literal, hacia el final de la historia humana, de ese periodo concluyente que llamamos milenio, allí apoyados en el Apocalipsis.
Y ellos ubican la segunda venida de Cristo, que es el dogma cristiano, inmediatamente después de ese periodo de 1000 años. En este punto de vista, el cumplimiento literal del milenio estaría a cargo ¿de quién? De la Iglesia, porque Cristo no ha regresado. Para ellos, acuérdate que el hecho de llamarlo postmilenialismo significa que la segunda venida de Cristo, que es el punto de referencia para todas estas cosas, ocurrirá después del milenio. Por lo tanto, si el milenio tiene lugar antes de la segunda venida de Cristo, significa que el milenio está a cargo de la Iglesia, porque Cristo no ha regresado. La Iglesia reinando con Cristo en algún modo, entendiendo esta preposición con Cristo como obrando con su poder y en representación suya, siguiendo eficazmente su guía espiritual antes de su regreso visible y glorioso. Amilenialismo es la segunda. También la etimología nos indica bastante aquí. El prefijo a es un prefijo que habla de negación. Entonces, amilenialismo significa sin milenio. Allí está. Esta postura niega la realidad, niega el cumplimiento literal del milenio. Entonces, ¿cómo interpretan ellos el pasaje de Apocalipsis? Lo interpretan de manera simbólica. Dicen que simplemente es un símbolo para señalar la era actual de la Iglesia, que se inició en Pentecostés y que concluirá con el regreso, la segunda venida de Cristo en gloria, para ejecutar sus juicios e inaugurar su reino eterno sobre la tierra. Entonces está claro que para ellos el milenio no es un periodo literal, porque ya llevamos 2000 años, entonces no es literal. La era de la Iglesia ya lleva 2000 años y pues no sabemos cuánto más se pueda prolongar. Por lo tanto, para ellos el milenio no es un periodo literal de 1000 años, sino es un periodo indefinido de tiempo, que es el que caracteriza la presencia de la Iglesia, iniciada desde Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 en el aposento alto, y que terminará con la segunda venida de Cristo en gloria para ejecutar sus juicios y establecer su reino eterno sobre la tierra. Sí. Quiero que nuestros oyentes entiendan que estas dos posturas suelen ser confundidas y de hecho en la práctica a veces se sobreponen la una a la otra y terminan siendo una sola. Hay libros de teología que no se ocupan de las dos, sino que hablan ya del amilenialismo como conteniendo el posmilenialismo. Pero yo creo que hay que reconocer que entre ellas hay una diferencia. Repito, ¿cuál es? Los posmilenialistas siguen hablando de un milenio literal de 1000 años. Y eso los diferencia de los amilenialistas, para los cuales el milenio simbólico no tiene importancia la cantidad de años que transcurren, es un periodo indefinido. Y creo que eso hace que sea un poquito injusto englobarlos a los dos dentro de un mismo tratamiento, porque tienen diferencias. Además, las actitudes que asumen los que suscriben una u otra postura de estas dos que estoy mencionando, me falta una todavía, dije que eran 3, las actitudes también son diferentes. Los postmilenialistas asumen una actitud optimista, yo diría ingenuamente optimista, en cuanto al potencial que la Iglesia tiene para llevar a feliz término la agenda de Dios, para establecer realmente las condiciones de justicia y de paz que Dios promete para la humanidad. Ellos son demasiado optimistas, creen que la Iglesia puede establecer un periodo de 1000 años, una edad de oro de este estilo, y la verdad es que, como lo mencionaremos más adelante, eso está en entredicho. Esa actitud optimista es característica de la postura postmilenialistas. Los amilenialistas han abandonado un poco este subido optimismo. Ellos lo interpretan simbólicamente y afirman que las promesas del reino, de paz, de justicia plena, únicamente se cumplirán con el regreso o con la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces creo que esas diferencias, que para algunos pueden ser sutiles y menores, a nosotros nos parece que hay que mencionarlas y no incluir a ambos en un solo grupo. Pero nos queda una postura más, que se conoce como premilenialismo, es decir, antes milenialismo del milenio. Ya se lo imaginarán nuestros oyentes, que es la postura que, al igual que el posmilenialismo, afirma la realidad y el cumplimiento literal hacia el fin de la historia de un periodo concluyente de 1000 años, que llamamos milenio. Pero a diferencia del posmilenialismo, ellos, los premilenialistas, ubican la segunda venida de Cristo
inmediatamente antes del inicio de ese periodo de 1000 años. Por eso se llaman premilenialistas. El cumplimiento literal del milenio correría entonces, no por cuenta de la Iglesia, como lo plantea el posmilenialismo, correría por cuenta de Jesucristo ya, gobernando de manera visible y gloriosa aquí en la tierra durante un periodo de 1000 años, en que la influencia de Satanás sería por completo neutralizada, porque eso también lo dice el libro de Apocalipsis, como lo leímos, ¿no? Que Satanás será atado por estos 1000 años. Y finalmente, cuando termine este periodo de 1000 años, el premilenialismo afirma que allí, después, Satanás será categóricamente derrotado y arrojado finalmente por toda la eternidad al lago de fuego y azufre, y ahí se inauguraría, con ese juicio, conocido popularmente como el juicio final o el juicio del trono blanco, la eternidad gloriosa y definitiva del reino de Dios en la tierra. Ahí están entonces las posturas más conocidas. Muy claras estas tres posturas del milenio dentro de los cristianos. ¿Y cuáles serían entonces las interpretaciones que existen sobre la gran tribulación? Para, dar un tiempo porque aquí ya los oyentes tienen comentarios y preguntas. Bueno, entonces, ¿quieres que te responda tu pregunta antes de dar? Sí, para cerrar ya con las interpretaciones que hacemos, tanto del milenio como de la gran tribulación. Bueno, yo no voy a entrar aquí porque no me parece procedente, y además no estoy muy documentado al respecto, tengo que confesarlo, sobre lo que piensan los postmilenialistas y los amilenialistas sobre la gran tribulación. Sé que tienen una interpretación para este pasaje bíblico que habla de ese periodo de gran tribulación. Voy a hablar de las diversas posturas que existen sobre la gran tribulación dentro de la tercera postura sobre el milenio, que es el premilenialismo. ¿Y por qué? Porque por lo general en nuestro contexto, la mayoría de las iglesias son premilenialistas. Personalmente, nosotros lo somos, tú lo sabes bien, ¿no? Sí, claro. En nuestra iglesia. No desconocemos que hay iglesias, sobre todo históricas, dentro del protestantismo evangélico, como las iglesias tal vez luteranas, las iglesias reformadas, las que tienen más tiempo de establecidas, que tal vez no suscriben el premilenialismo. ¿Suscriben ellos? Ellos suscriben el postmilenialismo o el amilenialismo. Pero la gran mayoría de las iglesias de nuestro entorno, que son más bien de corte pentecostal o de ese estilo, suscribimos el premilenialismo, y por eso me voy a ocupar de las diversas posturas que hay sobre la gran tribulación dentro del premilenialismo, porque hay tres posturas sobre la gran tribulación dentro del premilenialismo. Se afirma que, en primer lugar, hay una postura que recibe el nombre de pretribulacionismo. Pretribulacionismo son los premilenialistas que creen que ese periodo de la gran tribulación tendrá lugar con posterioridad a un evento que se conoce como el rapto o arrebatamiento de la iglesia. De ahí viene el prefijo pretribulacionismo, antes de la tribulación. ¿Qué tendrá lugar antes de la tribulación? Antes de la tribulación tendrá lugar el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Hay otros que se conocen con el nombre de mesotribulacionistas, que afirman que ese rapto o arrebatamiento tendrá lugar a la mitad de ese periodo conocido como la gran tribulación. Y hay otros pretribulacionistas que afirman que no, que el arrebatamiento o el rapto coincidirá con la segunda venida de Cristo, no tendrá lugar ni antes de la tribulación ni a la mitad, sino al final de ella, que es el momento en que Cristo regresa. Esas tres posturas... ¿Y entonces cuál es la que suscribimos? No, yo no te puedo decir... Bueno, te puedo decir la que suscribimos nosotros. He dicho que nosotros suscribimos la postura premileniarista, y dentro de estas tres posturas sobre la gran tribulación, nosotros personalmente suscribimos la postura pretribulacionista. Es decir, que creemos que habrá un milenio literal, que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes de ese milenio, y que ese milenio Cristo lo establecerá y gobernará de manera con perfecta justicia a lo largo de ese milenio. Y además creemos que antes de la venida de Cristo tendrá lugar un periodo conocido como la gran tribulación, que los intérpretes suelen darle una duración de 7 años aproximadamente.
Y nosotros creemos que el arrebatamiento, el rapto de arrebatamiento tendrá lugar antes. Pero reconocemos como hermanos en la fe a los que de pronto, mediante otra interpretación o otros argumentos, piensan que tal vez no tendrá lugar antes, sino a la mitad, o incluso a los que piensan que tendrá lugar al final. Recuerda, esto no es un dogma cristiano, esto es cuestión de opinión teológica calificada, pero no es dogma. Sí, eso iba a decir. Así que somos salvos independientemente ¿De cuál postura asumamos? Bueno, continuamos con nuestro programa La Tribulación y el Milenio. Tenemos muchas personas en sintonía, algunos reportan, está Diego Cuervo y Gabriel Caicedo. Alejandra Rodríguez dice, con toda, pastor. Pues algunos pensaban que no íbamos a continuar con el programa el día de hoy, pero bueno, así fue. Aquí estamos, gracias Alejandra. Restrepo Patricia dice, confiar que todo va a salir bien, bendiciones. Patricia Tamayo, que la pauta vendrá, dice, el pastor por fe, amén. Amén, por fe andamos y no por vista, ¿no? Sí, Marlene Joya dice, gracias, esta es una excelente noticia, este programa es muy bueno, lo necesitamos, es mucho lo que se aprende. Tantas dudas y tantas cosas mal entendidas necesitan una opinión seria y sin riesgos, gracias. Oremos porque Dios nos provea para brindar el apoyo, amén. Y Ana María, como siempre, Hernández está en sintonía, confiada también de que nos continuaremos al aire. Marlene Joya está también en sintonía. Y bueno, Laura Mejía dice, me alegra mucho que haya me alegra mucho que haya problema, me puse muy triste. Que se puso muy triste cuando Arturo pues comentó que se iba a acabar el programa, pero bueno, que aquí estamos. Laura Mejía, qué bueno que nos estés escuchando. Está la familia Archila, la familia Quijano, la familia Guzmán Alarcón escuchándonos, qué bueno. Nos motivan, nos alegran mucho el poder estar compartiendo este rato con ustedes. Bueno, estábamos hablando sobre las interpretaciones que existen acerca de la Gran Tribulación. ¿No han hecho preguntas? Sí. Solo que hay una pregunta de Laura, pero yo quisiera, antes de pasar con la pregunta de Laura, que tú nos definas qué es el rapto o el arrebatamiento. Porque esa pregunta de Laura tiene que ver con este tema, entonces definámoslo primero. Entonces aquí el orden de los factores puede alterar el producto. Vamos primero con el rapto. Sí, mencioné el rapto o arrebatamiento, que era un tema que no está en el título. El título dice la Gran Tribulación y el Milenio, pero ahora metí un tercer concepto que es necesario tener en cuenta para identificar las diversas posturas sobre la Gran Tribulación, y es el rapto. El rapto o arrebatamiento es un acontecimiento futuro que en nuestra perspectiva, en la perspectiva premilenialista, consiste en que la segunda venida de Cristo se da en dos etapas. La premilenialista y pretribulacionista, por cierto, se da en dos etapas. Una primera etapa invisible, en la cual Cristo arrebataría o tomaría consigo a la iglesia, entendida como todos los que creen y han creído en Él a lo largo de la historia, para encontrarse con Él en las nubes, un suceso que tendría lugar antes de su regreso visible y glorioso para instaurar su reinado milenial en la tierra. Y esto, como lo he dicho muchas veces, no lo inventamos. Hay un fundamento bíblico para hablar de él, que es el pasaje que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Ese es el principal pasaje. Hay otros 2 o 3 que hablan de este tema, pero voy a limitarme a este. Dice el apóstol Pablo: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también, Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, ese es el arrebatamiento. El Señor viene por su iglesia y la toma con Él antes de regresar y pisar la tierra. Él lleva con Él a los suyos.
Laura Mejía dice, quisiera saber si va a haber personas salvas después del arrebatamiento de la iglesia y si va a haber una segunda oportunidad para aquellas personas que se queden y decidan seguir a Cristo después de este acontecimiento. Según la postura premilenial y pretribulacionista, sí. Sí va a haber personas salvas. De hecho, creemos que el pueblo de Israel, y me parece que con eso, echo un vistazo aquí a las preguntas, puedo estar respondiendo otra pregunta que hicieron. El pueblo de Israel, de manera colectiva, estará volviéndose a Cristo masivamente, no de manera individual como ahora. Yo sé que los oyentes estarán pensando, pero hoy también yo conozco a algunos judíos que han creído en Jesucristo, a los que llamamos judíos mesiánicos. Sí, pero son una minoría, son contados. Realmente el pueblo de Israel en su conjunto no ha creído hasta ahora que Jesucristo es el Mesías. Bueno, en la postura premilenial y durante la gran tribulación tenemos muchos versículos bíblicos o un significativo número de ellos para afirmar que el pueblo de Israel se estará volviendo durante este periodo masivamente como nación a Cristo y serán tal vez los principales testigos de Cristo durante este periodo difícil. Es decir, les tocará a muchos pagar con su vida el retorno a Cristo que harán, pero serán salvos finalmente, porque sabemos que el Señor dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden condenar al alma al infierno. Así que los judíos estarán testificando de Cristo y habrá gentiles que pueden llegar al Evangelio a través de este testimonio masivo de los judíos. Pero después del arrebatamiento, que es lo que está preguntando claro. Laura. Bueno, Meyer sí fue quien preguntó que si era posible que el pueblo judío llegara a los pies de Cristo, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí, efectivamente es posible que haya personas salvas después del arrebatamiento de la iglesia. Recuerdo que creo que es el apóstol Pablo que dice en Romanos capítulo 12, endurecimiento ha acontecido a Israel, lo cito en Reina Valera, endurecimiento ha acontecido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. Uh-huh. Lo que pasa es que, y aquí es donde algunos de nuestros hermanos en la fe postmilenialistas y amilenialistas tienen una controversia con nosotros, y es que ellos dicen que nosotros le damos un tratamiento diferente, que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios lo dividimos en dos grupos, el pueblo de Israel y la iglesia, y que realmente en el Nuevo Testamento no hay esa distinción. No me parece tanto, no. Sí, ambos grupos son de algún modo pueblo de Dios, pero son grupos diferenciados. Uh-huh. El Señor mismo, a través de Pablo en Romanos, tiene un pasaje, y no es el único, pero es el que recuerdo ahorita, donde dice: no hagan tropezar a nadie. Y después, ¿sabes qué dice? Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, desde la óptica de Dios, parece que Él tiene un programa diferente con cada uno de estos grupos. Ahora está cumpliendo su programa con nosotros, que somos la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios, gentiles y judíos ya no tenemos distinción. Uh-huh. Es decir, aunque haya iglesias judio-mesiánicas diferentes a las iglesias de gentiles, para efectos de Dios, los judíos mesiánicos son parte de su iglesia, al igual que nosotros los no judíos que hemos creído en Cristo. Pero Él dice, la nación de Israel parece que tiene un trato, Él tiene un plan y una agenda particular con ellos, así como tiene un plan y un trato con los gentiles que no creen en Cristo y que no se convertirán al Evangelio. Por esa razón, no nos parece descabellado en la postura premilenial pensar que la gran tribulación será un periodo especial del cumplimiento de la agenda de Dios con los judíos, cuando ya habrá cumplido sus planes con la iglesia y la habrá arrebatado, la habrá tomado con él. Sí. Laura también pues pregunta, ¿no? Que dice... Ya tiene dos intervenciones acá, así que me perdí. Sí, yo también vi una era como saludo y la otra era como pregunta. Sí, créanme que manejar tres aparatos aquí al tiempo, al aire, no es fácil, pero bueno, estamos haciendo lo posible. Dice, no lo ubico, qué horror, esperen. Bueno, podemos continuar entonces. Sí, yo creo que... Yo veo la pregunta de Laura aquí hasta donde yo estoy viendo, creo que fue la que respondimos y ya no veo otra pregunta de Laura. Había un saludo anterior, sí, bueno. pero no había pregunta previa. Bueno. Hay un comentario de ella donde se alegra de que estemos de nuevo al aire. Bueno, Laura, entonces ya... Yo creo que hemos cumplido con la pregunta de Laura. Sí. Bueno, está Marlene Joya acompañándonos.
está Jaime y Sandra Torres, qué bueno, Ligia, Mauricio, Marlene desde Sogamoso, Boyacá, está Livia Useche desde San Antonio, Texas, Nayibe dice, Javert, buenas noches, Pastor y Daisy, qué bueno volverlos a escuchar. Está Meyer y su esposa Anita, dice un abrazo fraternal desde Medellín. Y bueno, esa la pregunta de los judíos fue la de Meyer. Está Liliana Astrid Lesmes desde Tunja, Boyacá. Y bueno, Jairo Andrés Martínez también está con nosotros. Hay algunos que nos prometen oración, y eso está bien también. Ay, sí, oren. Sí, porque pues no, realmente el grupo de empresarios, de comerciantes y personas que pueden anunciar, pues será un grupo minoritario dentro de nuestros oyentes, pero el grupo mayoritario de oyentes del programa, claro que nos pueden ayudar con oración para que... Y bueno, si tienen amigos, familiares que tienen sus negocios y pueden pautar acá, pues bueno, esa es una oportunidad de respaldar el programa. Fíjate que Liliana Pulido dice en sintonía, gracias a Dios tenemos esperanza de seguir escuchando el programa. Y Xiomi Cortés dice, pastor, aquí muy juiciosos, aprendiendo mucho. Y Patricia Tamayo dice, pastores, me fascina este tema. Así que, como dijimos al comienzo, este es un abrebocas de un seminario que se va a dar en octubre de temas escatológicos, así que bueno, vamos a estar muy sintonizados y muy motivados con los temas siguientes, y creo que vamos a seguir con temas escatológicos previo al seminario, ¿verdad? Sí, algunos. Ok, bueno, entonces, bueno, ya sabiendo que es el rapto y el arrebatamiento, quisiéramos, bueno, yo quisiera específicamente que nos cuentes qué cosas tiene a su favor y en su contra esta postura. Ese es creo que el aspecto concluyente de cualquier consideración de estos temas, porque si no nos quedamos en algo meramente anecdótico y de conocimiento, pero ¿cómo nos afecta a nosotros hoy? Y es precisamente mirando qué cosas tiene a su favor y qué cosas tiene en su contra cada postura. Yo siempre recomiendo a los cristianos que cuando asuman una postura teológica, dentro de una gama de posturas que están dentro de la sana doctrina, no dejemos de considerar las posturas que desechamos, porque las posturas que desechamos también pueden tener cosas valiosas que necesitamos recordar. Y creo que eso es lo que vamos a emprender aquí. Bueno, hablemos en primer lugar de los amilenialistas. Ellos tienen motivos buenos. Ellos son optimistas y eso es bueno. Sí. El cristiano tiene que ser optimista, no se puede rendir a las cosas que suceden, sino que tiene que creer que se pueden cambiar, que se pueden mejorar. Y eso me parece que es algo bueno que tiene el posmilenialismo, que cualquiera que sea la postura que asumamos, y nosotros somos premilenialistas, pero a mí me gusta eso del posmilenialismo. Creo que los premilenialistas a veces hemos perdido un poquito ese optimismo que nos lleva, que nos inspira a actuar, a comprometernos en el cambio de las cosas, aunque no podamos ver un cambio tan marcado como el que los posmilenialistas esperan. Ese es el aspecto que tiene en su contra tal vez la postura posmilenialista, que es el punto de vista más desacreditado por la experiencia de la Iglesia. Su optimismo es bueno, pero es un poquito ingenuo, porque se refleja en la creencia de que la Iglesia podrá establecer bajo las actuales condiciones de nuestra existencia antes del regreso de Cristo, y en consecuencia sin el decisivo concurso de Cristo en persona, una edad de oro, como la evocada por el milenio. Pero si miramos hoy los periódicos, los noticieros, el estado actual del mundo, no hay ninguna base en la experiencia humana actual para creer que la Iglesia podrá lograr eso. No la hay. La misma Iglesia pasa por periodos de corrupción. Entonces, poner sobre los hombros de la Iglesia una empresa tan grande es algo que la Iglesia no puede llevar a cabo. No sin el concurso de Cristo. Con Cristo seguramente lo haremos porque Él vendrá a consumar nuestra redención. Pero antes de que eso suceda, vemos que la Iglesia también tiene muchas fallas, que la Iglesia a veces deja mucho que desear. Así que pensar que una Iglesia que a veces combate de manera tan ardua contra el pecado en su propio interior, va a lograr trascender al exterior y transformar el mundo de la manera en que los posmilenialistas creen que lo lograrán, estableciendo una edad de oro de 1000 años, me parece que va en contravía de todo lo que la experiencia humana actual nos dice, de lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Sin embargo, repito, debemos suscribir esos motivos. Ellos creen que se puede trabajar para mejorar las cosas, y eso es algo que todos los cristianos debemos hacer.
son motivos bíblicos. El Señor dice que la iglesia está para también transformar el mundo, para ser sal de la tierra, para ser luz del mundo. Y eso no solamente para la evangelización y la salvación, sino para el mejoramiento de las condiciones sociales, para amansar los problemas, para establecer la justicia hasta donde esté en nuestras manos hacerlo. Eso tienen de valioso los postmilenialistas y los amilenialistas en general también, aunque en especial los postmilenialistas. Pero hablemos un poquito de los amilenialistas porque creo que ellos también tienen una contribución en particular que hacer. Entonces, el amilenialismo también tiene algunos motivos que debemos suscribir todos los cristianos. No importa cuál sea nuestra postura. Los amilenialistas corren el peligro, al igual que nosotros los premilenialistas, tengo que decirlo, de caer en una pasividad sobre todas las cosas, una pasividad que le apuesta toda la resolución de los problemas que agobian al mundo a la segunda venida de Cristo. Y por eso están en peligro de eludir su responsabilidad histórica con Dios. Están en peligro de lavarse las manos, como Pilato, bajo la equivocada creencia de que a esto se lo llevó el diablo y no hay nada que hacer. Los amilenialistas tienen ese peligro junto con nosotros, es decir, es una tentación que nos acecha a ambos grupos. Pero ellos aciertan en algo, ellos aciertan de todos modos en llamar nuestra atención no solo a lo que está por cumplirse todavía con la segunda venida de Cristo, sino lo que ya está cumplido con su primera venida. Creo que en eso ellos tienen cosas que enseñarnos. Ellos nos están diciendo, miren, es cierto que aún falta cosas por cumplirse y que tendrán lugar en la segunda venida de Cristo, pero enfoquémonos en las que ya se cumplieron, en la primera venida, ya una primera venida. Sí, claro. Y en la primera venida de Cristo, Dios inició ya una labor que no podemos menospreciar. Ya hay cosas que se alcanzaron, ya hay logros, ya hay un anticipo, ya hay un abrebocas que Cristo vino a traer y que Él completará en su segunda venida. Y nosotros debemos identificar esas cosas que ya Cristo hizo a su favor y apropiarnos de ellas y vivirlas personalmente, lograr transmitirlas a los que aún no las conocen para involucrar a más personas en la causa del reino de Dios y en la causa del Evangelio. No podemos limitarnos, los que hemos creído, a nuestro entorno inmediato, en nuestro hogar, sino que debemos creer que la Iglesia tiene algo que aportar a la sociedad. Y el amilenialismo aboga acertadamente para que no olvidemos lo que Cristo ya ha hecho a nuestro favor y todo el potencial que la Iglesia tiene con base en lo logrado ya por Él en su primera venida a favor de la Iglesia y mediante la Iglesia también a favor del mejoramiento del mundo. Y por último, los motivos del premilenialismo, que son los nuestros, nuestra postura. Creo que los postmilenialistas y los amilenialistas han pasado por alto algo que los premilenialistas sí tenemos en cuenta. Y es que, mira, el pensamiento moderno piensa que nosotros no somos culpables. Desde Rousseau, que dijo, el hombre nace puro y la sociedad lo corrompe, y desde Adán y Eva, desde que cayeron y empezaron a buscar responsables en los que estaban al lado, no admitieron su culpa. Recordemos que cuando Dios confrontó a Adán y Eva, ellos ¿qué dijeron? Adán le echó la culpa a Eva. Sí. Eva le echó la culpa a la serpiente. Ninguno admitió su responsabilidad. Desde la caída en pecado somos expertos en culpar a otros, en culpar a terceros o en culpar al medio ambiente. Somos víctimas. Eso fue lo que Rousseau puso en boga con su frase. Sí. El hombre nace puro y la sociedad lo corrompe. Y muchos se excusan en eso. Muchos se excusan diciendo, yo soy víctima de mis circunstancias. Si mis circunstancias hubieran sido diferentes, yo sería diferente. Y no admiten su pecado. No admiten que hay algo en su interior que está mal. Y todo lo ubican en el exterior. Bueno, pues el milenio literal, tal y como lo creemos los premilenialistas, les quitará toda excusa a todas las personas que a lo largo de la historia han venido culpando a sus circunstancias. ¿Por qué? En el milenio, ¿cuáles son los tres enemigos del cristiano? A ver, recapitulemos un poquito eso en la Biblia. Son tres. El mundo. Son el mundo, la carne o naturaleza pecaminosa y Satanás. Resulta que nosotros le echamos la culpa al mundo o a Satanás. Pero no reconocemos que es mi carne, que yo soy una persona carnal vendida al pecado. Eso no lo reconocemos. Yo soy una víctima de las circunstancias que el mundo
ha creado a mi alrededor, o de Satanás, pero yo no soy culpable. Bueno, pues en el milenio, 2 de esos enemigos serán completamente neutralizados. ¿Cuáles serán neutralizados? El mundo. El mundo ya no será una mala influencia. El mundo estará gobernado por Cristo, será una edad de oro, de justicia absoluta. No habrá ya posibilidad de delitos, de hacer sufrir a la gente, todo ese tipo de cosas. Entonces las circunstancias en el milenio serán las ideales. Por lo tanto, la persona ya no podrá culpar a las circunstancias. A Satanás tampoco. Dice que será atado, que su influencia será neutralizada por completo, que ahorita está vigente, pero que será neutralizada. ¿Qué le quedará a la gente? Solamente la carne. Pecaminosa. Entonces, si no hay nada en nuestro interior, si no somos víctimas de las circunstancias, ¿qué debería suceder? Todas las personas deberían dócilmente rendirse a Cristo. Pero encontramos que al final del milenio, en el Apocalipsis, y eso no lo leí, pero lo podrán ustedes verificar en sus Biblias, hay una rebelión masiva del mundo contra Cristo, contra Dios, cuando acaba el milenio. ¿Qué es lo que eso pone en evidencia? Pone en evidencia que somos culpables, que realmente no es ni Satanás ni las circunstancias del mundo, que nosotros tenemos arraigado el pecado en nuestro interior. Esa rebelión generalizada contra Dios, en circunstancias perfectas de justicia, con la influencia de Satanás neutralizada, y a pesar de eso la gente se vuelve masivamente contra Dios. ¿Qué indica? El problema está en las personas. Sí, claro. El problema está en las personas. Y eso será necesario para que, como lo dice Romanos, toda boca se cierre y toda persona quede bajo el juicio de Dios. Es decir, el Señor le va a tapar la boca a todo el mundo. Allí nadie podrá decir, me condenaste injustamente, porque el Señor va a poder decir, estuviste en las circunstancias perfectas y Satanás no tiene influencia sobre ti. Y a pesar de eso, insististe en tu rebelión contra mí. ¿Qué indica eso? Eres culpable, sin atenuantes. Esa será la manera en que Dios establecerá la culpabilidad de todo el mundo. El milenio tiene un propósito, y es como dejar establecida sin lugar a dudas que la condenación de los impíos es justa. Esa será un propósito que el premilenialismo le atribuye al milenio, y que creo que las otras 2 posturas deben tener en cuenta. Y ya ese propósito justifica el establecimiento de un milenio. Porque es que la pregunta que hacen los posmilenialistas y amilenialistas es, bueno, pero ¿a quién es la necesidad de un milenio si ya el Señor está aquí reinando? ¿Por qué no comenzar la eternidad perfecta desde la segunda venida de Cristo? ¿Por qué un periodo intermedio de 1000 años antes de la eternidad? Porque se requiere esos 1000 años para probarle a toda la humanidad, a todos los hombres, de todas las épocas históricas, que somos culpables y que no podemos culpar a terceros ni a las circunstancias. No somos víctimas. Sí. ¿Y qué lecciones prácticas tienen para los cristianos en el presente, el hoy? Suscribir una u otra de estas posturas. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con los motivos que acabamos de ver. Las lecciones prácticas es incorporar en nuestra vida estos motivos. Es decir, si yo soy premilenialista, está bien, yo lo soy por convicción, pero quiero incorporar en mi vida actual los motivos, la motivación que mueve a los posmilenialistas. Entonces, porque hay algo que los premilenialistas hacen, y los amilenialistas también. Yo dije que era la tentación que ellos tenían, y es una tentación en la que caemos muy frecuentemente. Los premilenialistas nos sentamos como espectadores, a ver cómo pasan las cosas, a esperar el regreso de Cristo. No saltamos al ruedo, no saltamos al escenario a cumplir nuestro papel de reparto, en esta puesta en escena que llamamos historia. Sí, tal vez no seamos los protagonistas. El protagonista es Cristo. Él vino, se introdujo en la historia y desempeñó el papel protagónico en ella. Pero Él ha llamado a su iglesia a ocupar un papel de reparto, donde tenemos nuestro libreto, donde tenemos nuestra responsabilidad para seguir. Y lamentablemente muchos premilenialistas se marginan del mundo, se aíslan, se meten en la iglesia. Lo máximo o lo único que hacen es evangelizar, porque creen que es lo único que se puede hacer para sacar adelante la agenda de Dios. Sí, y creo que podemos hacer muchas más cosas. Bueno, pues aquí tenemos mucha gente. Qué emoción. Está Anderson Betancourt escuchándonos. Está Jair Moreno. Está Eliana Jara con su esposo William Alexander Cubillos. Mira que Jair está desde Argentina, Huila. Y
pues no sé, hay varias preguntas que quedaron dentro del tintero. Así que podremos decir que, sí, mira, está la de Anderson Betancourt, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Que llegaron ya. Marlene, está, bueno, Jairo Andrés, no sé si quieras no, pero ya me están diciendo aquí en el máster que pero no tenemos. Para el próximo lunes continuaremos el tema, ¿tú qué crees? Pues yo había pensado el próximo lunes, estaba pensando en el tema del anticristo, no sé. Pues si entonces démosle los primeros 5 minuticos a estas 3 preguntas que quedaron y seguimos con el tema que también es apasionante, importante, interesante, el anticristo. Así que bueno, esto se está poniendo muy bueno. Y ya se nos acabó el tiempo, así que Dios los bendiga y pues nos estaremos escuchando el próximo lunes. El próximo lunes a las 8 de la noche en Nuevo Continente, es la cita. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El Nuevo Continente, razones para la fe, con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.